a entrar en materia. Y para comenzar a ministrar en esta noche, quiero que leamos el libro de Romanos, su capítulo 12, versículo 2. Amén. Romanos 12, 2. Y leo en el nombre de Jesús. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Te pido que sea tú hablándonos en esta noche. Te presento a estos jóvenes y sé que tu espíritu tiene, Dios mío, las palabras que ellos necesitan, Jesús, en esta noche. Gracias, Señor, y glorifícate de una manera especial. Siento en este escenario una atmósfera familiar, o sea que me siento cómoda, tranquila, relajada y como si nos conociésemos de hace mucho tiempo. Hablar de metamorfosis, quizá pudiese pasarme toda la noche hablándoles de metamorfosis en sí, pero también sé que es un tema que muchos conocemos y que en la iglesia se habla mucho de metamorfosis. Y hablando del tema, le preguntaba al Espíritu Santo de qué quiere que hable a ese pueblo, de qué quiere que hable a los jóvenes. Y vamos a hablar de cambios de pensamientos que van a llevar a acciones diferentes, pero lo vamos a hacer no de la manera que estamos acostumbrados a escuchar todo el proceso de la mariposa, de la oruga y todo esto, sino que vamos a hablar de los pensamientos que generalmente dominan tu entorno, mi entorno, y que no permiten que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Hablar de pensamientos es hablar de acciones. Cada vez que tú vas a hacer algo, lo primero que haces es que piensa, aunque algunos actúan y luego piensan, el orden correcto es que primero pensemos y luego actuamos. Entonces, cuando nosotros en psicología recibimos a alguien con el tipo de trastorno que tenga, sobre todo un tema que es muy común y que afecta a muchas de las personas que están escuchando esta charla. Cuando yo recibo a una persona con problemas de depresión, el rol que yo tengo en ese momento es cambiar sus ideas como terapeuta, cambiar sus pensamientos negativos por pensamientos positivos. Lograr eso hará que la conducta depresiva, la conducta incómoda, la situación que está viviendo esa persona sea transformada. Lo que estoy diciendo con esto es que si nosotros lográsemos modificar nuestros pensamientos, entonces vamos a lograr modificar nuestras acciones. Si modificamos la manera en la que pensamos, entonces estamos modificando la manera en la que actuamos. Y acabamos de leer la palabra y habla de renovación de nuestro entendimiento. ¿Y qué es renovar algo? Renovar algo es darle un aspecto, algo que ya ha sido utilizado, algo que ya está como deteriorado, es darle un aspecto nuevo. Es volver a hacer algo que estaba prácticamente sin calidad de uso, llevarlo nuevamente a ser útil. Entonces, ¿qué es lo que leemos aquí? Vamos a renovar nuestro entendimiento, pero ¿cómo puede un joven renovar su entendimiento? Cuando el paciente llega a mi consulta con un problema de pensamientos e ideas erróneas en relación a su personalidad, el rol mío es cambiar lo que está pensando que le hace mal por algo positivo. Y es lo que pasa cuando llegamos al evangelio, cuando nos convertimos al Señor, iniciamos todo un proceso de cambio en nuestra manera de pensar, de cambio en nuestra manera de vestir, de cambio en nuestra manera de actuar. Es porque al cambiar nosotros,
nuestra forma de pensar, automáticamente vamos a cambiar todo nuestro entorno. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere hablar en esta noche? El Señor hablaba a mi espíritu y me decía, hay una generación que te va a escuchar en esta noche que está muy preocupada por cómo se ve, más preocupada por cómo se ve que por cómo se siente. Y usted dirá, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Estoy hablando que la generación que estamos viendo hoy se preocupa más por cómo se ve en su exterior que por cómo se siente en su interior. Y en esta noche lo que quiero mostrarte es que es más importante de parte del Señor cómo te sientes por dentro que cómo te vemos nosotros. Yo te puedo preguntar a ti, ¿cómo te sientes? Y tú me puedes decir que está bien. Hay muchas personas que tú la ves y se sienten bien, aparentemente bien. ¿Cómo te lo explico? Puedes conocer a alguien que cuando lo ve, tú te puedes sentir impresionado por su aspecto físico y tú dices, wow, no diga usted que si usted ve a alguien que tiene un aspecto muy atractivo, usted no puede decir wow, porque entonces estaría siendo mentiroso. Puede ser que en algún momento usted vea a alguien que diga wow y en un momento quiera conocer a esa persona. Dice, wow, pero es tan atractivo físicamente, es tan atractiva físicamente que me gustaría conocerla. Hay gente que tú la quieres conocer hasta para ser amigo de ellos, no para tener una relación per se. Pero resulta que cuando lo conociste, te das cuenta que lo que está por fuera no tiene que ver nada con lo que está por dentro. Entonces, el Espíritu Santo está hablando en esta noche sobre lo que está por dentro. ¿Sabe? Porque lo que está por dentro es el resultado de los pensamientos que diariamente te visitan. Un pensamiento que te va a llevar a cambiar tu vida es un pensamiento que debe estar conectado a la palabra. Y si yo le voy a hablar a ustedes de metamorfosis y de cómo llegar a conseguir un cambio, una renovación en nuestra mente y en nuestro espíritu, entonces tengo que comenzar por decirle que el paso número 1 para ser transformado en nuestra manera de pensar y que esto se remita en nuestra manera de actuar, está en algo que nosotros hacemos, pero hacemos poco, y es en el conocimiento de la palabra. Dice Romano, por medio del conocimiento de la palabra, nuestro entendimiento será renovado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de nosotros no conocemos de la palabra, no escudriñamos la palabra, no pasamos tiempo con la palabra, no sabemos lo que dice la palabra, porque es más fácil escuchar una prédica de alguien, leer un mensaje de alguien, a nosotros mismos ser lo que busquemos esa revelación. Entonces, lo que estoy diciendo es que si tú quieres que tu mentalidad cambie, tú no me puedes decir a mí que tú quieres una mentalidad nueva y estás haciendo lo mismo que hacía cuando no era creyente. O sea, si quieres cambiar tu mentalidad, debes comenzar por hacer esas cosas que van a lograr cambios en tu mente. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cambiar pensamientos negativos que tiene, sobre todo, el Espíritu Santo habla a mi espíritu, sobre todo pensamientos negativos que tienes sobre ti mismo. Cuando hablamos de pensamientos y acciones, yo les voy a decir que si alguien logra controlar sus pensamientos, entonces va a lograr cumplir con el 99.9% de los objetivos que se planteen. Porque los pensamientos, si son de bien, te van a llevar a bien, si son de mal, te van a llevar a mal. O sea, si tú estás pensando positivo, tú vas a fluir en lo positivo. Lo que estoy diciendo es que necesitamos modificar nuestros pensamientos para cumplir y ser ejemplo y ser esa persona que fue renovada, que su entendimiento fue cambiado. Necesitamos que conocer la palabra. Y quiero hablar al tipo de pensamiento derrotista que te visita, a pesar de que estás ministrando en los altares, a pesar de que estás fluyendo, pero no conoce tu identidad. ¿Y por qué no conocemos a veces nuestra identidad? Porque no escudriñamos la palabra. Vuelvo al primer punto. El conocimiento de la palabra es lo que me va a decir a mí que cuando yo llegué al evangelio, yo me sentía huérfana y Dios me dijo, no, en mí tú tienes un padre.
Yo me sentía sin propósito, en mí tú tienes propósito. Entonces, conocer la palabra es lo que te va a dar esa fortaleza que necesitas para cuando las tinieblas vengan a atacar tu mente. Es por eso que cuando Jesús está siendo tentado, puede decir, no solo de pan vive el hombre. Ahora, la pregunta que te hago en esta noche, ¿qué tú vas a decir cuando la tentación llegue a tu puerta? ¿Cuál es la estrategia que la palabra de Dios te ha dado para que puedas enfrentarla? ¿Con qué peleas cuando viene la tiniebla? ¿Tienes el conocimiento que necesitas de la palabra que va a renovar tu entendimiento? Y es lo que estamos buscando en esta noche con esta generación de jóvenes. ¿Sabe? Un segundo punto del que le voy a hablar en esta noche es que una vez conoces la palabra, la invitación es a despojarte del viejo hombre. Y tú dirás, bueno, despojarme. La palabra despojar te dice que hay una parte de la que en esa transformación, en ese proceso de metamorfosis, hay una parte en la que tú tienes que hacer algo, tienes que despojarte del viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado según los deseos de la carne. Ahora te dicen, mira, está bien, cuando conozcas la palabra vas a entender que al viejo hombre hay que dejarlo atrás, hay que sepultarlo. El viejo hombre es el que visita nuestros pensamientos, pero no para bien, sino para mal. Es el que está diciéndote, tú no vales nada. El viejo hombre te dice, en la iglesia tú no eres nada, no estás ahí haciendo nada, deja eso. El viejo hombre lo que quiere es derrotarte. Así que lo primero que debemos hacer es romper con esos pensamientos del viejo hombre. Los pensamientos del viejo hombre son: mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, mis amigos no me aman, yo soy fea, yo soy feo. Esos son los pensamientos del viejo hombre, porque un hombre renovado en el Señor conoce quién es, sabe quién es su padre y sabe que no es tan importante cómo se ve y que lo más importante es cómo se siente. Y le voy a hablar de algo. Cuando usted se levanta y usted abre a Facebook, casi todos conocen a Facebook o tienen Facebook. Facebook te hace una pregunta. Facebook te dice, ¿qué estás pensando? ¿Sabe que ese qué estás pensando te está cuestionando a ti y tú le estás dando un poder a Facebook sobre ti? Estoy diciendo que si alguien conoce lo que yo estoy pensando, puede controlarme. Yo le digo siempre a mi hija, cuando veo el muro o la biografía de alguien que publica en Facebook, yo le digo a mi hija, no necesito conocerlo para tener una gran idea de quién es. Porque por lo que publicas, estoy hablando de metamorfosis en esta noche, por lo que publicas me está diciendo de qué estás lleno, por lo que publica me está diciendo cuáles son los pensamientos que generalmente dominan en tu mente. Por lo que tú estás diciendo a través de las redes sociales, está diciendo quién eres. Estás revelando tu identidad. Y cuando alguien conoce quién eres, tú te vuelves vulnerable. Sabe qué es lo que hace la tiniebla, conocer tu manera de pensar para proponerte, para ofertarte, para decir en esto se va a caer, en esto se va a rendir. Entonces, para poder contrarrestar ese ataque de las tinieblas, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Conocer la palabra. Por medio de la palabra sabemos que cuando la tentación llega, hay un José que dijo, espérate, yo voy a huir. Sabemos por medio de la palabra que cuando la escasez llegue a la puerta, cuando nos falte la ropita esa con la que queremos ya brillar el culto el domingo, cuando no tengamos para comer, sabremos que Jehová es nuestro sostén. Sí, porque estoy hablando de metamorfosis, pero estoy hablando de personas que no pueden ir al culto porque la ropita que tienen no es nueva. Estoy hablando de gente que el día que no se puede dar el salón, mejor no va al culto.
Estoy hablando de que tenemos que romper con la mentalidad que tenemos de esclavo. Estoy hablando de que muchas veces estamos siendo los cristianos y estamos siendo los modelos a seguir y estamos muy parecidos, tan parecidos al mundo, estamos tan vanidosos que nos olvidamos de cuál es nuestra prioridad. Y comienzan a preocuparnos cosas tan elementales. Espíritu Santo. Y comienzan a preocuparnos cositas tan elementales. Mire, yo no sé, pero esta generación tiene que despertar y comenzar a entender para qué fue que Dios lo llamó. Es muy bonito que te usen en todos los escenarios y que tú prediques en todos los lugares, pero con una mentalidad de esclavo vas a predicar en muchos escenarios, pero no va a permanecer en el redil. Es probable que la agenda se te llene por un año, pero ¿y el año siguiente qué vas a hacer? Estoy hablando con alguien en esta noche y el Espíritu Santo te dice, rompe con la mentalidad, rómpela. Estoy hablando de estructuras mentales que deben ser cambiadas en esta noche. Y estamos viviendo bajo una mentalidad de esclavo cuando somos hijos. Y cuando yo le hablaba al Espíritu Santo, metamorfosis, he ido a muchísimos congresos donde el tema es metamorfosis y te hablan de todo el proceso. El Espíritu Santo me dijo, no me le hable del proceso, el proceso que lo googleen, que lo busquen por ahí, ellos lo conocen. Háblale de lo importante que es que cambien su ser, que cambien su manera de pensar para que comiencen a reflejar al varón perfecto que es Cristo. Y el Espíritu Santo me inquietaba esta madrugada y me decía, están muy preocupados por cómo se ven. Estoy buscando una generación que se preocupe por sentirse bien delante de mi presencia. Estoy hablando con una generación que necesita reestructurarse y volver donde lo dejó. Cuando mire, cuando a usted se le pierde algo, lo más sabio que hacer es volver al lugar donde lo dejó. Cuando a usted se le olvida algo, usted hace y se devuelve al lugar donde se le quedó, donde usted entiende que fue la última vez. Eso es una estrategia para uno memorizar. Siempre menciono a mi hija porque yo le digo la generación de hoy, porque yo soy de la generación pasada y de esta tuve la bendición de pertenecer a las dos, a la generación de hace mucho tiempo y a la generación de hoy. Y esta generación está muy dormida, está muy dormida. Se está conformando con ir al culto, hablar en lengua, tirar silla, danzar un día. Danzar un día con la unción prestada de otro. Venga, hermana, y ore por mí. Deme una palabra. Estoy hablándole a la generación. Mire, hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. Una, a la que le fue entregado 10 talentos y a una que le entregaron 1. Y cada uno hizo como su mentalidad le dijo. El problema no era que no podían producir los dos. El problema era la mentalidad. Por eso es que tú le puedes entregar a 2 personas $1 millón y uno te puede dar fruto de ese $1 millón y otro te puede devolver nada. Pero ¿dónde está el problema? Por eso es que Dios ha escogido a muchos, ha llamado a muchos, pero 2 o 3 están adelante. Porque uno se creyó el llamado y actuó en función del llamado y 2 o 3 se quedaron, ¿será verdad? Y Dios me llamó. Ay, hombre, pero aquí, Moisés, yo soy tartamuda, yo no puedo. Y Dios está diciendo, yo te estoy preguntando si puede o sí o qué. Porque el problema es que cuando no comienzas a creer lo que Dios dijo de ti, está dudando de Dios. Aleluya. Cuando tú estás cuestionando lo que Dios te dijo, está dudando de él. Entonces vengo a hablarte a la manera de pensar que tiene. Que Dios contigo no lo va a hacer. ¿Y por qué? Porque cuando niña tu papá te dijo que tú no servías para nada. Porque mami no te quería. Porque el vecino dijo. Porque desde niña me han hecho bullying. Y Dios necesita el bullying
Y Dios necesita lo que dijo tu mamá o tu papá para hacer algo contigo. Dios te está preguntando en esta noche, ¿qué es lo que te pasa? No es que Dios no lo va a hacer, es que alguien tiene que caminar con un pensamiento positivo a lo que Dios le dijo. Estamos hablando de metamorfosis. Cámbiame la manera de pensar que tienes, porque si no vas a seguir en el mismo lugar y dando los mismos golpes al vacío. Y míreme, hay dos tipos de personas. Y cuando hablamos de dos tipos de personas, me voy a referir a un David que era pequeño de estatura y que llega a desafiar a un gigante. Pero ese David tenía un hermano que era gigante, pero tenía una mentalidad diferente. El David pequeño entendía que iba a vencer al gigante, pero el hermano y los hermanos bien fuertes tenían miedo. Hay una diferencia entre la manera de pensar de aquel que conoce la palabra y el que no la conoce. Porque David lo que declaró fue, porque Jehová lo entregará en mis manos. Dios te está diciendo las cosas que tienes que hacer, las ideas que te puse, no dependen de tu capacidad ni de lo que tú estás pensando, depende de lo que ya hice de ti. Y yo lo voy a hacer. El problema es que si usted comienza a sumar 2 más 2, le van a dar 4. Pero si Dios lo suma, Dios le da más de ahí. Lo que queremos es que esta generación y este pueblo y estos jóvenes comiencen a pensar de una manera diferente. Si en psicología lo que hacemos es cambiar la manera negativa de pensar del paciente, en este camino hacemos lo mismo. Lo que hacemos es que tenemos un libro que nos da respuesta para toda situación. ¿Sabe? El Señor me hablaba y la gente en este tiempo está mucho buscando aprobación humana. Y como estamos buscando aprobación humana, desde que alguien no nos aprueba, ya lo descalificamos automáticamente. Y salimos diciendo, ay, pero fue que no le gustó lo que dije. Y Dios te está diciendo, ¿a quién es que tú le estás sirviendo? ¿Es al hombre o es a mí? Porque es que estamos haciendo las cosas para ser vistos. Nos está preocupando mucho cómo nos ven y no nos estamos enfocando en cómo nos sentimos. Por eso hay gente que está ministrando en altares y cuando baja del altar está en depresión, está en amargura, está en celo, está en desesperación. No puedes llamar a alguien a ser sano si tú estás enfermo. No puedes sanar a alguien, tú no puedes dar lo que no tienes. Y mire, el siguiente punto, y casi termino, es este. Alguien que va a cambiar de mentalidad o que necesita un cambio, pero un cambio radical, una metamorfosis, un cambio que permanezca, tiene que cuidar lo que come. Una persona que tiene problemas de obesidad, una persona que tiene un problema de salud, lo primero que tiene que comenzar a hacer es a desintoxicarse. El médico, lo primero que hace el doctor es que te dice, vamos a darte no sé si ustedes han oído, vamos a darte una dieta de desintoxicación. ¿Sabes por qué? Porque como tú comienzas un régimen nuevo, lo primero que tenemos que hacer es sacar lo que tienes ahí que intoxica tu cuerpo para que lo nuevo que entre nos infecte también. Estoy hablando de no poner vino nuevo en odre viejo. Estoy hablando de que si nosotros queremos un cambio de mentalidad, tenemos que comenzar a comer algo diferente. Y yo te pregunto, ¿qué estás comiendo? ¿Con qué estás alimentando tus pensamientos? ¿Por qué? Porque es que si estás viendo pornografía, en eso es que vas a pensar todo el tiempo. Y cuando la sierva pasa por el lado, estás en la carne. Que me excusen lo que no entienden mi dominicanismo. Pero si tus conversaciones son impuras, tus pensamientos van a estar así. Así que por eso la palabra dice que
Las malas conversaciones, ¿qué es lo que hacen? Corrompen. Sé que en Dereben, sé que las malas conversaciones corrompen mi buena costumbre. Si usted quiere dañarse, comience a hablar de lo malo. Porque lo que pasa con nosotros, el proceso de cambio pasa porque cuando venimos al Señor comenzamos a cambiar lo negativo por lo positivo. Pero si tú llegaste al Señor y sigues en el mismo ambiente y sigues con las mismas amistades y sigues juntándote con el mismo coro porque tú quieres empatizar con ellos, porque estás buscando aprobación. Sí, Espíritu Santo. Porque necesita que ellos te digan qué lindo te queda. Dios está diciendo, espérate. No, así no. Comienza a desintoxicarse. Hay gente aquí que tiene que comenzar a bloquear personas que solamente te escriben a las 3 de la mañana cuando nadie lo está viendo porque están casados. Ay, Dios mío, ¿con quién estoy hablando? El siervo que te está escribiendo 3 de la mañana, está esperando que la sierva se duerma para ir a escribirte y tú todavía no te das cuenta. Sí. ¿Sabe por qué no te das cuenta? Estoy hablando con alguien ahí. Porque no conoces la palabra, no intimas con el Padre. ¿Qué es lo que está comiendo? Porque es que si sigue consumiendo eso, no va a haber tal renovación. Es cierto que el Espíritu Santo nos transforma, es cierto que el Señor viene y nos cambia, pero es cierto, papá, que te debe despojar del viejo hombre. Es cierto que no puedes seguir comiendo lo mismo. Es cierto que no puedes seguir viendo el mismo canal de televisión. Es cierto que no puedes estar viendo la misma serie. Es cierto, porque miren, si usted lo está haciendo oculto es porque es malo. Eso lo aprendí hace mucho tiempo. Si hay algo que usted está haciendo y tiene que hacerlo a escondidas es porque es malo. Pero por Dios, y si es malo, ¿por qué lo sigue haciendo? Cambio de mentalidad que no se va a dar automáticamente, que necesita alguien que se conecte con el Padre. Cambio de mentalidad que va a remitir en un cambio de conducta. Mire, yo quería tratarlo suave, pero yo voy a darle lo que el Espíritu Santo quiere darle, porque la intención de escogidos es esta, que la generación despierte y que avance, que la generación se conecte con el Padre, que la generación entienda que en él hay una autoridad, que Dios le entregó autoridad, que Dios le entregó. Mire, nosotros, miren, yo a veces digo, Dios mío, no saben lo que portan. No saben lo que portan porque están llorando porque el noviecito la dejó y se fue con otra. ¿Sabe por qué no saben lo que porta? Porque el noviecito que te dejó fue el padre que te lo quitó. Si conocemos la palabra y estamos claros del... Mire, si usted está conectado a la palabra y conectado al Señor, a usted nada le toma por sorpresa, porque ¿qué es lo que dice la palabra? Que nada sucede a los siervos sin que Dios antes los revele. El problema es que no estamos buscando revelación. El problema es que estamos yéndole el cuento al otro. El problema es que estamos en YouTube. El problema es que estamos diciéndole a Facebook lo que estamos pensando y encima estamos siendo deshonestos porque estamos diciéndole a Facebook que estamos bien cuando no estamos bien nada. El asunto es un cambio de mentalidad que requiere que nosotros nos revisemos en esta noche. La pregunta es en esta noche. Yo te voy a preguntar y usted se va a responder, ¿cómo te sientes hoy? Quizá te ves muy bien y te preparaste para la cámara y te maquillaste muy bien, pero ¿cómo te sientes hoy? Mire, si es necesario que usted se devuelva a buscar donde dejó caer el tesoro que Dios le dio, devuélvase y búsquelo y sánese. Y luego seguimos. Pero nuestra mentalidad debe ser cambiada, porque yo estoy segura que el 99.99% de las personas que nacieron para ser exitosas no lo son. Tienen las cualidades,
hablan mejor que tú, se ven mejor que tú, pero no tienen lo que tienes tú. El atrevimiento. Y en este punto estoy hablando con la persona que Dios usó para crear Escogido. Quizá usted dirá, bueno, Escogido, apareció alguien que lo hizo. Pero hay cientos de gente esperando que dejes de hacerlo para yo comenzar a hacerlo. Porque no tenemos identidad. Estamos esperando que otro produzca. Estamos esperando que a otro le llegue. Y a mucha gente le pudo haber llegado la idea, pero alguien se atrevió. Quiero hablar con los jóvenes en esta noche que Dios determinó y le dijo que lo iba a usar, que las naciones le pertenecían. Estoy hablando con esos jóvenes que ya Dios le declaró y conocen al Dios que no miente. Y entonces, ¿por qué conmigo no sucede? Porque no te lo has creído. Porque no te atreves. Porque te anima. Mire, hay gente que, mire, le voy a contar esto. Hay personas, por ejemplo, no sé si usted tuvo la mala experiencia, yo no la tuve. A los chicos que son muy tímidos le pasa que a veces están interesados en una joven y de repente están tan tímidos y nunca le dicen nada, pero entonces llega alguien y le dice. Y la joven se le va con el otro chico. Me están mirando. Y mire, y peor aún, resultó después que ese chico que era tímido y no dijo nada, era el que le gustaba a la chica, pero él nunca se atrevió. Cambio de mental. Estoy hablando con alguien en esta noche, ¿eh? Cambio de mentalidad. Comenzar a creer lo que Dios dijo que iba a ser de ti. Mire, siempre le digo a los jóvenes con los que hablo, tienes que tener tu mentalidad en el cielo. A lo mejor tus pies están en la tierra, pero tu mente debe estar en lo que el Padre dijo de ti. Para que lo que Dios dijo de ti se cumpla, es necesario que le entregues tus pensamientos. Mire, cara y cuerpo de modelo, pero mentalidad de tristeza, de depresión, de inseguridad, de miedo. Muy fuerte. Estoy hablando ahora con esos corazones que están aparentemente bien, pero están tristes, desvalidos. Y en esta noche hablo a esos corazones y te digo de parte del Señor que comiences a creer lo que Dios dijo de ti y que comiences a verte como el Padre te ve. Lo que necesitas no es un hombre que te valore, es que tú comiences a hacerlo. Lo que necesitas no es borrarte las estrías, es que comiences a amar tu cuerpo como eres. No necesita que la gente le dé 100 me gusta a las fotos que publica. Necesitas que te valores. Y no que te valore por tu atractivo físico, sino porque eres proyecto de Dios en la tierra. ¿Cuánta gente quisiera estar en el lugar que tú estás hoy y como Dios te ha posicionado? Dios te está diciendo, comienza a verte según el propósito que tengo contigo. Voy a hablar con alguien aquí en esta hora que el Espíritu Santo trae esta palabra. Para casarse no hay que tener prisa. Usted dirá, ¿cómo que no? Al final, para casarse no hay que tener prisa. Porque el matrimonio, entendemos pues que es para toda la vida. Y le estoy diciendo a alguien ahí que cuál es el afán. ¿Cuál es el desespero? Lo que Dios determinó para ti, hecho está. El diseño de Dios para ti, hecho está. No hay, mire, le voy a decir a ustedes las jóvenes y a los jóvenes, no hay una mayor desgracia para un ser humano que casarse con la persona equivocada.
y estoy calmadita, pero estoy hablando de parte de Dios en esta noche. La peor desgracia que le puede pasar a un hombre y a una mujer, y mire, a una mujer de ministerio y a un hombre de ministerio, es casarse con la persona equivocada. Es malo estar casado con la persona equivocada. De por sí el matrimonio no es una carrera fácil. No es sencillo estar casado. Es un proceso y se aprende y se disfruta, pero no es fácil. Así que en esta noche quiero decirles como resumen final que para cambiar de mentalidad, lo primero que debemos hacer es pasar tiempo con la palabra del Señor. Basta de los anuncios, basta de ver los videos. Es bueno ver los videos en YouTube, pero vamos a leer la palabra y vamos a escudriñarla. También vamos a despojarnos de ese viejo hombre que solamente nos habla de cosas negativas. Y vamos a cuidar lo que estamos consumiendo. Porque lo que estás consumiendo está provocando lo que estás haciendo. ¿De qué estás alimentando tus pensamientos? Necesitamos en esta noche comenzar a borrar aplicaciones de nuestros móviles y comenzar a traer, mire, yo no me puedo ir, quiero, pero no puedo. Tenemos un mundo de información y se nos ocurre tener una información que no nos suma. Generalmente, le digo a mi hija, lo que estás viendo te suma o te resta, te hace crecer o te mantiene al mismo nivel. Si te mantiene al mismo nivel, hay que analizarlo, porque necesitamos crecer. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mire, usted se va, le voy a dejar una tarea y usted va a hacer un autoanálisis hoy. Usted va a decir de lo que estoy haciendo, de lo que estoy consumiendo, ¿qué hace que mis pensamientos sean para bien? ¿Qué hace que mis pensamientos mejoren? ¿Qué hacen que yo siga en el evangelio? ¿Qué hacen que mi fe sea fortalecida? ¿Qué hace que yo crea el llamado de Dios? ¿Qué hace que yo me afiance de la palabra? Si usted quiere, usted hoy se hace una listita y hace, wow, ¿qué es ese pensamiento que no me deja avanzar? Pero ¿cuáles son esos que me dejan avanzar? Y la mejor manera, mire, de modificar conducta, aquí le estoy hablando de psicología, la mejor manera y el mejor libro y el mejor escenario para que usted modifique su conducta y para que haya una metamorfosis en su vida, el manual, la palabra, el dicho de su boca. No importa quién le predique en esta noche, no importa si la rema de hoy fue muy fuerte, no importa si a usted le cayó wow el mensaje. Esta es el manual que necesitas. Es el remedio para la depresión, es el remedio para la baja estima, es el remedio para la amargura, para el odio, para el rencor, para vencer las tentaciones. Esto lo cura todo. En esta noche quiero que recuerde que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y cuando comiences a aplicarle la palabra de Dios a tus pensamientos, tus acciones van a comenzar a cambiar. Que Dios le